La victimización en el país llegó a su pic histórico alcanzando un 43,5%. El indicador, que es confeccionado por la Fundación Paz Ciudadana junto a DIMARC, marcó incrementos en los estratos socioeconómicos medio y alto, denunciando además un alza en la percepción de temor desde un 11,6% a un 13,8%. Bueno, queremos profundizar precisamente en este tema, analizar los resultados. Nos acompaña mañana en directo el experto en seguridad, Pedro Valdivia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días. Hagamos un análisis en dos tramos, digamos. En la foto más corta, la más reciente, ¿a qué se puede atribuir esta alza en la victimización que llega además a niveles históricos? Bueno, no hay como señales claras de cuál es la causa directa de este aumento tan importante, porque esta cifra creciente tiene varios años. Si bien es cierto, en algunos periodos se ha ido estancando, pero si uno analiza los 10 últimos años, siempre ha sido creciente. Hay una tendencia. Hay una tendencia al alza, es coincidente un poco con el cambio de lo que fue el sistema penal, con sus ventajas y desventajas, por supuesto. Hay también todo un temático de la baja de la delincuencia a un nivel juvenil bastante más importante. Perdón, Pedro, pero usted hace una correlación de causalidad entre el nuevo sistema penal como una de las causas de la No es aumento. la causa. Yo diría que un poco la justificación que tiene el delincuente al tener su costo para delinquir un poco más barato. Ese es el tema. El tema del delito siempre va a ser una oferta que hacemos nosotros versus una compra que es el delincuente. Cuando esa oferta es más barata, es más económica, el riesgo tiene una tendencia más fácil a cometer el delito. Hoy día, todos lo sabemos, hay una serie de situaciones que obviamente, mirados desde el punto ideal, son absolutamente reconocibles, como el tema de la rehabilitación, el tema de dar una nueva oportunidad, el tema de no sancionar al primerizo, el tema de las medidas subsidiarias en algún minuto, como robar un supermercado y después no acercarse más. Pero ese es un tema que yo diría que en su momento, al momento de ser aplicado, estuvo un poco ajena a la realidad nuestra. De manera tal de que eso... ¿Subir las penas ayudaría, cree usted, entonces? No necesariamente, en algunos delitos las penas ayudan, pero sí yo diría que el tema de la detención, además se suma también que este mismo sistema, por eso insisto, con sus ventajas y desventajas, hizo muchas más exigencias a la policía de un día a otro, en todo el sistema probatorio, por una razón legítima y justa, por supuesto. Y toda esa suma de situaciones ha hecho de que el campo sea más fértil para el delincuente. Ahora, ¿cómo podemos contextualizar esta cifra? Porque uno dice, bueno, llegó a un pico histórico la victimización, es tan grave, hay que atajar el tema ahora, digamos, para evitar una alza mayor todavía, para poder darle una dimensión a lo que significa esta cifra. Por supuesto que hay que no solamente hacerlo ahora, haberlo hecho mucho antes probablemente. Yo diría, desde la mirada que uno tiene como ex policía especialmente, de que, y lo que ve incluso en los medios hoy día, ve todo sistema de reacción ante un hecho. Pero las políticas de seguridad en todos los países que han solucionado en parte o han controlado los problemas de seguridad, como Canadá, como España, por ejemplo, los países europeos, incluso el mismo Estados Unidos, son políticas de largo aliento. Entonces, si uno analiza, las políticas de gobierno cambian año a año, periodo a periodo. Por lo tanto, se produce un corte en lo que es la formación del tema de transformar las causales que generan la inseguridad o generan el campo fértil para la delincuencia. Por lo tanto, yo diría que esas políticas, hoy día si uno analiza el actual programa de gobierno, ve realmente un programa a largo plazo que deberá mantenerse en el tiempo, como probablemente se dio también en el gobierno pasado. Pero generalmente entre gobierno y gobierno, y yo personalmente que hago un seguimiento general de todo esto, he visto cambios profundos que finalmente terminan en esto. O sea que en la medida en que no se tome esto como una política de Estado en algún sentido, que temas que trasciendan al gobierno de turno no se va a poder poner contra. Claro, lo que pasa es que hay también un fenómeno político en el cual uno no quisiera meterse, pero los gobiernos son de 4 años. Claro. Sí. Por lo tanto, una política de seguridad en ninguna parte del mundo funciona con 4 años, funciona de 8, por lo menos se requiere una generación, que porque va asociada a espacios públicos, a educación, a desigualdad, hay una serie de elementos que están en la base de cómo se fomenta la delincuencia finalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos nosotros? Un gobierno, cualquier gobierno, no este, sino que lo anterior y el anterior, en que ante un hecho de esta naturaleza reacciona, por supuesto, contrata más carabineros, pone más motos, pone más furgones, y eso no es ninguna solución. Pedro, volviendo a la cifra de este 43, algo por ciento, cerrémoslo en 43 para la pregunta, ¿a qué deberíamos aspirar como sociedad? ¿Qué porcentaje de victimización? Porque obviamente 0 es una aspiración utópica. ¿A qué podríamos aspirar? ¿Qué sería lo saludable para una sociedad como la nuestra? No, los países desarrollados generalmente están entre un 20 y un 30, porque la delincuencia siempre va a estar
¿En cuánto? Entre un 20 y un 30%. 30%. Porque siempre va a estar. Sí, claro. Hay que entender de que aquí hay una ecuación matemática. En el fondo, la delincuencia está asociada al desarrollo. Si no tuviésemos bienes, nada nos robarían. De hecho, si ustedes ven la focalización que tiene el delito, está focalizado en determinados tramos. Medio a medio alto, ahí están los bienes, eso es lo que pretende el delincuente, porque el delito que nosotros tenemos justamente es atentatorio contra las cosas y no contra las personas. Los delitos de homicidio, por ejemplo, comparativamente con el resto de América, nosotros estamos absolutamente seguros. Es un muy buen indicador. Pero los delitos contra las personas y contra las cosas en general, o sea, contra las cosas especialmente, sí tenemos un aumento sustancial. Hablemos de delitos contra las cosas y específicamente en los camiones de valores, ¿no? Un fenómeno que, si bien no impacta a la población en términos de aumentar probablemente la cifra de victimización, sí ha impactado mucho en términos mediáticos y en términos de la cantidad de plata que están significando estos robos y cierta mayor sofisticación que se ha visto en el caso como el de ayer, ¿no? Lo comentábamos recién fuera de cámara. Bueno, yo ahí difiero un poco con algunos conceptos que se emiten en el sentido que no influye en lo que es la percepción en general. Yo sí sostengo que un delito de esta naturaleza, titulado como por ejemplo ayer atraco frente a la moneda, necesariamente tienen que influir en la percepción de la seguridad ciudadana. ¿En el índice de temor? El índice de temor influye, porque el índice de temor es una situación subjetiva. Es lo que yo pienso que puedo pasar. Yo pienso que no me puedo subir al metro de la escuela militar porque puede explotar una bomba. Es lo que me quedó en el aire mientras no se solucione el problema en cuanto a detención. Pero si nos vamos al terreno mismo de lo que es, obviamente que ahí hay un tema bastante preocupante, porque nosotros generalmente cuando estamos hablando fundamentalmente de crimen organizado, estamos pensando en lo que afecta a Chile como crimen organizado fundamentalmente en el tema del narcotráfico. Sobre el 60-70% focalizamos eso ahí. El resto son una serie de delitos como el robo de vehículos y otros delitos de menor connotación que la droga. Pero este tipo de delitos nosotros nunca lo vimos de esta manera, de esta planificación, de esta organización, o sea, de esta asociación ilícita, diría yo incluso, para crear este tipo de delitos. Porque aquí nos encontramos con y de hecho los elementos de juicio que hay hoy día así lo aseveran sin poder tener la certeza de decir que sí son ellos los autores, pero sí en los pasados, hasta el de hace 15 días atrás en Maipú, hay una presencia probada de elementos exsubversivos que dejaron sus funciones en el año 90 cuando llega la democracia al país. Pero ¿cómo puede haber una presencia probada, Pedro? Si probada no porque son personas son personas que han sido detenidas y hay una persona que murió y que tienen un pasado subversivo, claro. Sí. Hay 3 o 4 casos probados. ¿Y usted cree que eso se repite en casos como el de ayer? Es que la mecánica de actuar, el detalle que solamente lo hace la policía para poder contrarrestar, ese no es un detalle cuyo trabajo se ve un delincuente común. Es más, y eso es lo más, yo diría, importante. Los delitos generalmente tienen 3 etapas. Una preparación previa, el lanza es mirar y dónde lo va a tomar, ¿no? Este es el más básico. Pero un delincuente de esta naturaleza tiene un estudio previo, o sea, un asalto como el asalto del Milenio, que se llama el del aeropuerto. Esto tiene una preparación mínima de 6 meses, donde hay todo un aspecto logístico, situaciones de calle, incluso de tiempo, va a llover, no va a llover. Después se produce el delito, pero después viene la etapa más difícil, donde sí yo asevero, y pienso, por lo que he conocido, por la experiencia que pudimos haber tenido, de que hay un sistema autodisciplinario tan fuerte y tan importante para poder eliminar todo elemento de prueba, para poder no dejar hilos sueltos que tomen la investigación. Y eso, si ustedes se dan cuenta, hoy día han pasado casi 2 meses de ese asalto y no hay absolutamente nada por donde tomar el hilo para buscarlo. Pero y eso está pasando porque tú tienes que irte al terreno real, y perdón, con esto termino un poco. Cuando tú te ves con 6.000 millones de pesos, una banda delictual, somos seres humanos, vienen necesidades, viene un 18 de septiembre, vienen viajes, viene de todo. Por lo tanto, las necesidades que empiezan solamente se mantienen en un organismo o militar o paramilitar, la disciplina, con una organización. Claro. Ahora, ya que hablábamos precisamente de sofisticación, de organización, detrás de esto tiene que haber un financiamiento también importante. ¿Se puede vincular esto a grupos de narcotráfico o a grupos más desarrollados? Bueno, yo obviamente, por no estar en la policía en este minuto y dedicarme solamente a los análisis externos, pero sí pienso que esos son los hilos conductos, de que necesariamente hay un camino por ese lado, porque obviamente el narcotráfico, yo creo que tenemos que sacarnos nosotros la careta y dejar de pensar que Chile ya es un país de paz. Aquí obviamente, probablemente toda esta infraestructura requiere recursos y probablemente se pueda estar armando alguna situación de esa naturaleza. Pero son situaciones que obviamente no me cabe ninguna duda que los organismos policiales, más las nuevas situaciones de inteligencia que va a crear el propio gobierno, van a apuntar por el buen camino. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buen día. Buen día. Buen día. Chao.